Hoy yo quiero que tomemos un momento para reflexionar en lo que ha sido este año. Y lo vamos a hacer a través de un ejemplo. A mí me gustan los ejemplos. Es bueno cuando te dicen las cosas, pero es mejor cuando te dan un ejemplo, cuando lo ves, ¿verdad? Cuando te dicen, a ver, vamos a hacer una multiplicación, ¿no? Y esto se multiplica así y te dan toda la teoría. Es mejor cuando el profesor pasaba y nos hacía los ejemplos. No sé si todavía se use eso, pero en nuestra educación primaria, secundaria, nos pasaban al pizarrón y hacíamos muchos ejercicios. Bueno, hoy vamos a ver un ejemplo a través de la vida de Pablo, de este hombre que sin lugar a dudas destaca en el Nuevo Testamento. Saulo de Tarso también era conocido de esa manera y se convirtió en un gran apóstol. Y el título de esta predicación es: esta historia continuará. Esta historia continuará. En base a lo que Pablo nos dice, yo titulé este mensaje: esta historia continuará. Aunque empecemos el calendario nuevamente, aunque ya estemos en el primer mes del siguiente año, la obra que Dios inició en nosotros es una obra que continúa. Sí. A veces en las computadoras se bloquean, se paralizan, se frisean, dicen un término por ahí, y le das un reset y continúa, ¿no? Y continúa. Bueno, pues esta obra que el Señor comenzó en nuestra vida, la obra que Él está haciendo en cada uno de nosotros, es una obra que sigue. Aunque le demos una nueva vuelta al sol como planeta Tierra, la obra de Dios continúa hasta una consumación, hasta una plenitud. Por eso el título de esta predicación: esta historia continúa. No ha terminado el Señor, no ha terminado. Nosotros quisiéramos que fuera algo distinto, pero la verdad es que Dios está perfeccionando su obra en medio de nosotros. Y vamos a leer, acompáñenme a leer el capítulo 3 de esta carta a los Filipenses. Una carta muy, muy hermosa por todo lo que rodea, lo que Pablo escribió en este momento. Así es de que vamos a leer. Yo voy a leer en voz alta, usted sígame con su vista. Dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no
teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado. Quiero que pongamos atención en estos últimos versículos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y el último versículo, aunque empieza un nuevo párrafo, pero este versículo es muy importante. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por esta hermosa oportunidad de abrir tu palabra juntos y de poder escuchar tu consejo, de poder escuchar la voz de tu Espíritu hablando a nuestras vidas, hablando a esta comunidad de fe, Señor, que confía plenamente en tu plan y propósito eterno. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Que esta palabra, Señor, venga a fortalecer, venga a alentar, venga a producir, oh Dios mío, la vida maravillosa que hay en ti, Señor. Esa vida eterna, esa vida inmarcesible, esa vida del Espíritu, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. La epístola a los Filipenses es conocida como la epístola del gozo, porque el propósito por la cual lo escribió el apóstol Pablo es expresarle a la iglesia que estaba en Filipo, una iglesia que está en Europa, en la zona de Macedonia, en el mundo antiguo, una de las iglesias que él fundó en su segundo viaje misionero. Aquellos que están en el curso de el libro de los Hechos, hemos visto últimamente los viajes misioneros de Pablo y hablamos de estas iglesias que él fundó, que él consolidó y también a las cuales él animó constantemente a través de sus palabras, pero sobre todo a través de su ejemplo. La iglesia de los Filipenses es una iglesia que necesitaba una guía práctica de cómo vivir la vida de Dios, cómo vivir la vida en Cristo Jesús. Y en los 4 capítulos que tiene, el apóstol Pablo le dice a la iglesia: de esta manera tú debes vivir la vida cristiana, siguiendo el ejemplo de Cristo primeramente, buscando las cosas que son de Él. Y mire, en este capítulo que acabamos de leer, el apóstol Pablo habla de algo muy importante. Dice en el versículo 3: por lo demás, hermanos, añadiendo a lo que les he dicho antes, gozaos en el Señor. Porque si el propósito es cómo vivir la vida en Cristo, el apóstol Pablo agrega un ingrediente fundamental
para vivir la vida en Cristo? El gozo. El gozo, que no está determinado por las circunstancias, sino que el gozo en la vida de los creyentes, de los hijos de Dios, está determinado porque Él vive en nosotros, porque Él está en nosotros y con nosotros. Usted y yo podemos experimentar el gozo del Señor en medio de cualquier circunstancia de la vida. En los días soleados, pero también en los días nublados. En los días donde llueve, y a veces llueve sobre mojado. En los momentos de dificultad, así como en los momentos de favor, de gracia, de bondad de parte de Dios, en todo tiempo, el gozo es una característica que acompaña la vida en Cristo. Y más de 12 veces lo menciona Pablo en esta epístola como un ingrediente fundamental. Y por eso les dice: hermanos, hermanos míos, gozaos en el Señor. Y quiero decirle que no es una opción, es algo que necesitamos experimentar. Si usted y yo hemos pasado por momentos difíciles que nos han entristecido, que nos han afectado en nuestro estado físico, emocional, espiritual, hoy es una buena oportunidad para decirle: Señor, yo quiero que traigas el gozo que necesito, porque quiero seguir caminando en el propósito maravilloso que tú preparaste para mi vida. A ver, observe el rostro de su hermano, del que está junto a usted. Mire, a veces el rostro dice mucho, pero a veces también como que algunos como que no damos muchas señales, ¿verdad? A veces nos preguntamos: ¿cómo estás? Muy bien, bendecido por Dios. Pero cuando nos damos la vuelta: ay, Señor, ya no puedo. Estoy, Señor, triste, estoy abrumado, no estoy contento, estoy afligido. Y es parte de lo que las personas experimentamos. Pero en medio de eso podemos experimentar el gozo del Señor, que aparte de todo, dice la Escritura, es nuestra fortaleza. Sí. Es la fuerza que nos impulsa. Y debe de ser una característica en nosotros. Y no significa que estamos sonriendo en todo tiempo, pero que hay algo que Dios ha traído a nuestra vida, que en medio de esas situaciones difíciles nos llevan adelante, nos impulsan a seguir adelante. Por eso Pablo le dice a la iglesia que se goce en el Señor, no por las circunstancias, sino por la obra de Dios en medio de nosotros. Ahora, en el versículo 12, ahí quiero llamar la atención, del 11 al 14. Dice así el apóstol Pablo, después de haber dicho lo que él en su historial había logrado. Él era un fariseo. Él era, en cuanto al celo, un perseguidor, dice, de la iglesia. Él fue un hombre, no lo dice aquí, pero fue un alumno de Gamaliel, uno de los principales maestros en el judaísmo, uno de los líderes de Jerusalén allá en el judaísmo. Él era hebreo de hebreos, dice aquí, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, irreprensible. Pero también dice: todo eso que me da valor como parte de un linaje, como parte de una nación, yo lo he estimado como basura, porque hay un propósito más grande en mi vida, y ese propósito es ganar a Cristo. Primeramente dice: yo quiero ganar a Cristo. Por esto no es valioso para mí. Puede ser valioso para alguien más, pero para mí es como basura,
porque hay algo más grande que yo persigo y es ganar a Cristo. Y después dice que todo lo que ha logrado también en la vida cristiana no, lo tiene en un lugar, no que no sea importante, sino no le da el valor que otros le dan, porque él quiere conocer más a Dios. Él quiere adentrarse en un conocimiento más profundo, más pleno de quién es Dios por medio de Jesús. Y a pesar de lo que él fue, un gran apóstol, un fundador de iglesias prácticamente en todo el mundo antiguo, alguien que dio testimonio poderoso con la gracia, el favor, el poder del Espíritu Santo en su vida, en cada lugar donde estuvo, él dijo estas palabras en el versículo 12: no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Es decir, llegó un momento en su vida, en este encarcelamiento, porque ese es otro detalle cuando él escribe la epístola a los Filipenses. Él está encarcelado. Él no está en un lugar de descanso. Él no está tomando unas vacaciones ministeriales, no. Él está preso. Él está confinado. Y desde esas circunstancias anima a la iglesia para que ellos, cualquiera que sea la situación que están viviendo, también se gocen en el Señor. Pero hace una introspección, hace una evaluación de lo que ha vivido en esa etapa de su vida y llega a esta determinación. Como usted y yo hoy, al final de este año, podemos tomar un tiempo también de evaluación de lo que ha sucedido a lo largo del año. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice: no lo he alcanzado. O sea, yo no soy una persona plena, perfecta. Al ver todo lo que he vivido, al ver todo lo que he hecho, al ver todas las situaciones que he atravesado, todavía me falta. Este arroz todavía no se cose. Sí. A ver, mujeres, y le hablo a las mujeres no porque los hombres no lo hagamos, yo lo hago, y ahí está mi esposa para dar testimonio. Cuando cocemos frijolitos, ¿verdad que es diferente cuando los remojamos una noche anterior que cuando los escogemos y después de escogerlos los ponemos en la olla express? Sí. Mire, 1 hora y media tardan en cocerse si yo los escojo y no los remojo. 1 hora y media en nuestra olla express, sí, que no es la más tecnológica, sí. 1 hora y media. Le ponemos 1 hora, los abrimos, le echamos más agüita calientita porque les pasa de cocer, y otra media hora para que se cosan bien. Pero si los ponemos a remojar la noche anterior, varones, tomen nota, ¿sí? Cuando les toque hacer frijoles, remójenlos la noche anterior y les van a tardar 40 minutos máximo, y les van a quedar suavecitos, cociditos, ¿sí? Listos para la comida. Bueno, Pablo dice: yo no he alcanzado, todavía no soy perfecto, todavía me falta. Y si usted y yo vemos el ejemplo de Pablo, pues entonces usted y yo, ¿dónde estamos? ¿En dónde estamos en este momento? Todavía tenemos que avanzar, todavía tenemos que crecer, todavía debemos dejar a Dios obrar en nuestra vida, porque no hemos llegado a la meta. Nuestra obra, nuestra vida no ha sido terminada por el Señor. Él no ha terminado, y ustedes y yo no podemos conformarnos por todo lo extraordinario, bello y hermoso que hemos vivido en Cristo Jesús. Todavía por delante de cada uno de nosotros hay una obra maravillosa que Dios quiere hacer en nuestra vida. Nos ha puesto a remojar un poquito,
para que usted y yo entremos en una etapa, para un cocimiento, para que podamos experimentar la obra de Dios en estos días de una manera mayor y mejor a lo que fue en el pasado. El deseo de Pablo era ese. Todo esto ha sido bueno, toda mi herencia, todo mi linaje, todos mis logros son buenos, pero hay algo mejor y tengo que seguir avanzando. Debo de continuar. Esta historia tiene que continuar. No nos podemos detener. No nos podemos detener. No podemos conformarnos. No podemos quedarnos atorados en una situación. ¿Sabe usted que hay situaciones que llegan a nuestra vida y nos detienen, y a veces nos detienen, nos impiden avanzar por mucho tiempo? Y cuando nos damos cuenta, ya pasó un mes, ya pasó un año, ya pasaron varios años y seguimos estancados. Algunos llegamos a hacer una evaluación y decimos: ¿qué pasó? Se me fue el tiempo y no logré lo que yo tenía propuesto al final del año pasado. Porque hay situaciones tan difíciles, tan abrumadoras, que nos impiden avanzar. Pero hoy el mensaje, hermanos, es que Dios quiere continuar obrando en tu vida, en mi vida, y llevarnos más adelante, más profundo, de una manera más amplia, a experimentar todo lo que Él preparó para nuestra vida. Toda su gracia, su favor, su misericordia, su amor. Y por eso Pablo en esta carta les dice: miren, yo no lo he logrado, yo no soy perfecto, sino, ¿qué hace Pablo? Prosigo, continúo. Al entender que Dios todavía no ha terminado de hacer su obra en mi vida, yo tengo que seguir esforzándome, yo tengo que seguir corriendo. La figura que utiliza Pablo aquí es la de un corredor, como los que hay en las Olimpiadas. No un corredor eventual, sino un corredor que se dedica en todo tiempo al atletismo, a las carreras. Y lo que él aquí está transmitiendo es que él prosigue y él sigue porfiando, él sigue luchando, él sigue corriendo como una persona que está dedicada en alma y cuerpo a terminar la carrera, a terminar lo que empezó. Sea una carrera de 100 metros, de 100 metros que se corren en 10 segundos o menos. No sé cómo está el récord olímpico o mundial de los 100 metros planos. O ya sea una carrera de maratón, que son más de 42 kilómetros. Pero ese corredor, lo que empezó, lo ha de terminar. Y tiene que seguir. Y tiene que continuar. Sea un suspiro la competencia. No puede él distraerse, no puede él observar algunos detalles que ahorita les voy a decir. O ya sea una carrera de fondo, él no puede permitir que algo lo detenga. Tiene que seguir adelante. Dios es el que edifica nuestras vidas. Dios es el que derrama su favor y su bondad en nosotros. Pero nuestra responsabilidad es seguir adelante. Es algo continuo, permanente. Es una voz activa la que dice Pablo: yo prosigo. O sea, es mi responsabilidad no detenerme, aunque no tenga fuerzas, aunque me sienta cansado, atribulado, que ya no puedo. Tengo que seguir adelante. Tengo que seguir adelante. Esa es la responsabilidad nuestra delante de Dios. Lo demás, Él lo puede hacer. Él obra en medio de nosotros. Y mire, prosigo a la meta por ver si logro agarrar
tomar aquello para lo cual fui también tomado por Cristo Jesús. Un día él iba camino a Damasco. El libro de los Hechos nos narra cómo él, siendo un perseguidor de los cristianos, iba con todo el propósito de tomar a los cristianos y encarcelarlos. Había pedido permiso a las autoridades y en el camino a Damasco, en ese propósito como perseguidor de los creyentes de la iglesia, tuvo un encuentro con Jesús. Y desde ese día el Señor lo tomó, lo agarró y dijo: a ver, jovencito, a ver, muchachito, tú me estás persiguiendo a mí, tú estás en mi contra. Y Dios hizo una obra tan poderosa en este hombre que lo llevó a ser un heraldo poderoso en las manos de Dios, para que el mundo antiguo tuviera un testimonio de quién era Jesucristo. De un perseguidor se convirtió en un proclamador de las buenas noticias en Cristo Jesús. Sí. El carácter tan determinado que tenía Pablo, Dios lo dirigió ahora hacia su propósito de dar a conocer su nombre en aquella generación. Y dice: yo no me detengo, porque yo quiero tomar, yo quiero agarrar aquello para lo cual Dios me tomó, Dios me escogió. Como a cada uno de los que estamos aquí en nuestro encuentro con Dios, hermanos, Él nos tomó, nos eligió para hacer una obra a través de cada uno de nosotros. Tú y yo, hermanos, somos importantes para Dios, porque Él quiere manifestar su gracia, su amor, su misericordia a través de nuestras vidas. Él quiere hacer algo a través de ti y a través de mí. Hay algo en esta vida que le da sentido a nuestro encuentro con Jesús. No fue casual nuestro encuentro con Él. El Señor lo planeó completamente para que tú y yo le conociéramos y para que tú y yo cumpliéramos su voluntad en esta generación. Y es lo que Pablo dice: yo no puedo detenerme, yo necesito proseguir, porque tengo que cumplir el llamado por el cual Dios me salvó. A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, el deseo de Pablo era: yo tengo que continuar. Estaba en una cárcel, estaba confinado, no tenía libertad, pero dice: yo quiero seguir adelante. Esto no me puede detener. Lo que mis ojos hoy están contemplando no tiene que ser una barrera, un obstáculo para que yo cumpla la voluntad de Dios. Y cuando él estuvo encarcelado, sus palabras a través de sus escritos llegaron a la vida de las iglesias para confirmarlos, para alentarlos, para consolarlos, para exhortarlos, como ha llegado hoy a nosotros. Y mire, sigue diciendo en el siguiente versículo, versículo 13: hermanos habla de un término de alguien que comparte las mismas dificultades, que comparte la misma bolsa. ¿Cuántos aquí tienen un hermano mellizo? ¿No? ¿Nadie? Bueno, comparten el mismo útero, comparten la misma bolsa. ¿Cómo se le llama la bolsa? La placenta. Comparten los mismos nutrientes, pero también comparten las mismas dificultades, los mismos problemas. Las mismas situaciones que afectan a uno, afectan al otro. Y a veces el enemigo nos quiere hacer creer que todos los demás están viviendo de una manera tranquila, holgada, sin dificultades. Pero tengo noticias: no es verdad. Como hermanos estamos enfrentando las mismas condiciones, las mismas dificultades, a veces en un tono diferente, a veces desde una condición diferente,
Pero levante la mano el que no tiene problemas. Yo le puedo regalar algunos. Lo puedo bendecir con algunos problemas. Sí. Si le pregunta al que está a tu lado, al que está al lado, al que está atrás, y le dice: ¿tienes problemas? Seguramente, seguramente. Y a veces el enemigo nos quiere engañar diciendo: el único que está atravesando por algo así, el único que está en verdaderos problemas eres tú. Pero la verdad que como hermanos compartimos las mismas necesidades. Pero también como hermanos tenemos la misma gracia, el mismo favor, la misma obra de Dios. Para el que está al frente, está disponible para el que está hasta atrás. Nuestro Padre nos abraza de la misma manera a cada uno de nosotros como hermanos que somos. Sí. Y ahí vamos, animándonos los unos a los otros, fortaleciéndonos los unos a los otros, exhortándonos también los unos a los otros, para continuar, para avanzar, para que ninguno se quede, sino que todos avancemos y cada día podamos experimentar lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. Porque si no experimentamos la obra de Dios, hermanos, el mundo va a ser una obra que va a lastimar nuestro corazón. El diablo va a venir a afectar nuestra vida. Y usted y yo ya no podemos experimentar lo que hay en el mundo, la obra del enemigo. Tenemos que experimentar la obra de Dios, la obra maravillosa de Dios. Ahora, dice este versículo 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Nuevamente lo reafirma. Pero una cosa hago, no son dos, es una. Tiene dos etapas, pero es lo mismo. Es lo mismo. A veces cuando leemos un estado de cuenta, lo he visto en los estados de cuenta, dice página 1 de 3, 1 de 4. ¿Ha visto esa leyenda? Bueno, quiere decir que está leyendo un documento que consta de un total de páginas, y esta es la primera, la segunda, la tercera, pero es un solo documento. Bueno, una sola cosa hago. ¿Y qué hace Pablo para continuar, para seguir adelante, para no detenerse, para cumplir la voluntad de Dios en su vida? ¿Qué hace Pablo? ¿Cuál es el ejemplo que nos da? Aquí está. Primeramente dice así: olvido ciertamente lo que queda atrás. Y aquí podemos hablar del corito, un famoso corito que dice: ya lo pasado, pasado. Sí. ¿Ha escuchado ese corito? Sí. No lo entonamos en la iglesia, ¿verdad? Pero es muy conocido. Pablo dice que él va a proseguir, que él va a seguir adelante, pero hace una cosa. Y es algo constante, es algo continuo, es algo que día a día tenemos nosotros que hacer, hermanos. No podemos andar cargando las situaciones del pasado. Tenemos que dejar el pasado atrás, atrás. Cuando él habla de los atletas en una competencia, el atleta tiene que poner su mirada hacia el horizonte, hacia la meta. Él no puede voltear a ver lo que los otros competidores están realizando, porque si hace eso, seguramente va a perder la perspectiva, va a perder el enfoque y lo van a dejar atrás. Y lo van a dejar atrás. Entonces, en estos días, usted y yo, en medio de todo lo bueno, de todo lo bonito, de todo lo hermoso que hayamos vivido en este año, o de todo lo difícil, lo complicado, lo terrible. Hay una película
Es una película de adolescentes que se titula Un día malo, muy malo, terrible. Si la encuentra, véala y se acuerda de mí. Porque un día puede empezar de mala manera, pero puede ponerse peor. Y eso no termina, sino que puede ser todavía terrible. Terrible. Sí. Pero dice el apóstol, en medio de eso que vivimos, lo primero que tenemos que hacer, y yo creo profundamente que para que conservemos el gozo del Señor en nuestra vida, es necesario, hermanos, no vivir en el pasado. Suelta el pasado. Suelta el pasado. A veces, hermanos, nos arraigamos a una situación que ocurrió hace 15 años, hace 20 años, a una ofensa, a una dificultad, a una situación que nos afectó profundamente o a una pérdida. Hay pérdidas que nos pueden marcar por el resto de la vida. Pero Pablo dice, iglesia, para que cumplas la voluntad de Dios, para que puedas experimentar la obra de Dios en tu vida, tienes que soltar, tienes que olvidar el pasado, no porque lo menosprecies, no porque no sea valioso, sino porque eso te puede impedir seguir adelante. Seguir adelante. Hay cosas buenas, desde luego. Hay recuerdos bonitos en nuestra vida, claro que sí. Pero esos recuerdos nos pueden también impedir de experimentar lo que Dios hoy tiene para nuestras vidas. Sí. Y no se diga de las cosas dolorosas que nos llegan a encarcelar, que nos llegan a atar por mucho tiempo. Entonces Pablo dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Sí. Pues ya terminé la carrera, ya soy un profesionista, ya tengo mi título. Bueno, gracias a Dios, pero no te puedes quedar allí. ¿Cuántos profesionistas saben aquí que después de recibir el título hay que ir a trabajar? ¿Ah? Y muchas veces hay que buscar ese trabajo con mucha insistencia, con mucha perseverancia, porque hay mucha competencia. Mucha competencia. Entonces alguien que hoy se gradúa de la universidad, pues está contento, lo disfruta, dice, ya terminé, ya acabé. Pero no es el final. Hay que seguir adelante. Y así como se esforzó en la carrera, así como fue responsable con sus tareas, sus proyectos, ahora lo tiene que hacer en el ejercicio de esa profesión. Entonces, no te arraigues en el pasado. No podemos, amada iglesia, quedarnos en los éxitos del pasado o en los fracasos o tristezas del pasado. Dios es un Dios que hace cosas nuevas. Un Dios que nos enseña en su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Cada mañana. Su favor se renueva constantemente. Su bondad, su gracia, hermanos, está dispuesta para cada uno de nosotros. Pero a nosotros nos corresponde olvidar lo que queda atrás. Bueno, malo, difícil o bonito, quedó atrás. Que quede atrás. Esa es la primera parte. Pero la segunda parte, dice el apóstol Pablo, y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué está delante? La meta.
Ningún cristiano puede vivir del pasado. El cristiano necesita tener sus ojos puestos en Jesús, el autor, el iniciador, pero también la meta, el consumador de nuestra fe. Entonces, al mismo tiempo que dejamos atrás el pasado, nos extendemos hacia lo que está delante. Damos una abrazada más, damos un paso más. Que todo nuestro ser, yo quiero que usted pueda ver algunas imágenes de esos atletas profesionales que van llegando a la meta y cómo se estiran, hasta las uñas les crecen en ese momento para poder ganar la carrera. Usted puede ver cada músculo, puede ver cada parte de su ser dispuesto para poder lograr la meta que se propusieron. Pero la meta está delante de nosotros. Todo lo demás fueron estaciones que hemos pasado, pero no hemos terminado. Una cosa hago: olvido lo que está atrás y me extiendo un poquito más, un paso más hacia adelante. Pero no podemos quedarnos, no podemos detenernos. Es tiempo de continuar. Es tiempo que esta historia que empezó rindiendo nuestra vida a Cristo continúe, crezca, se desarrolle. ¿Sí? ¿A cuántos les han dicho últimamente: oye, estás igual que hace 3 años que te vi? ¿Sí? Algunos en estas fiestas les van a decir algo así: oye, no has cambiado, te ves igualito. Preocúpese, ¿sí? Si la gente nos ve igual que siempre, a lo mejor nos está diciendo: no has cambiado, estás atorado, te has detenido. Por lo menos que nos digan: estás más cachetoncito. ¿Sí? ¿Sí? Antes estabas muy flaquito, ahora ya recuperaste algo de vida, de vivacidad. ¿Sí? Te veo más tranquilo, te veo más confiado. ¿Por qué es posible? Porque nos extendemos hacia lo que Dios tiene para nuestra vida. Porque nos esforzamos. Cuando Pablo dice prosigo, y nuevamente lo va a decir aquí, mire, dice así: y extendiéndome a lo que está delante, versículo 14, ¿cómo empieza? Prosigo, me esfuerzo. Esta continuidad habla de un esfuerzo de cada uno de nosotros. Porque la vida cristiana es hermosa, es maravillosa, pero no es fácil. No es fácil. El reino de los cielos no es sino para los valientes, y solo los valientes lo arrebatan. Es decir, hay que pelear, hay que porfiar, hay que batallar. La vida cristiana hace 38 años que la conocimos aproximadamente. Aquí está mi mamá hoy y lo conocimos al Señor en el mismo tiempo. Muchas veces se nos decía en aquellos tiempos: ven a Cristo y se te van a acabar los problemas. Ven a Cristo y Él te va a sanar de todas tus enfermedades. ¿Es posible eso? Sí, porque Dios es poderoso. Pero ¿sabe qué sucedió? Aceptamos a Cristo y siguieron los problemas, y siguieron las enfermedades. Y 38 años después, las enfermedades a veces ya no se quieren ir, se estacionan. Pero todo eso, hermanos, todo eso que podamos nosotros experimentar el día de hoy, no nos puede detener. No nos puede detener. Tenemos que entonar el canto del descuartizado constantemente. ¿Se saben el canto del descuartizado? Yo creo que sí, pero
no con este título. ¿Sí? Dice el canto del descuartizado que yo le alabo con mis manos, y si no tengo manos, yo le alabo con mis pies, y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma, y si ya no tengo alma, es que ya me fui con él. ¿Sí? Pero no nos detenemos. No le damos el poder a las circunstancias, no le damos el poder a una persona, no le damos el poder a un problema, no le damos el poder a una dificultad de robarnos, de quitarnos las bendiciones extraordinarias que el Señor ha preparado para cada uno de sus hijos. Esta historia no se puede detener. Esta historia que usted y yo hoy estamos viviendo va camino a una consumación, va camino a una plenitud. La historia del creyente no termina en tragedia, termina en gloria, al lado de Dios nuestro Padre, para disfrutar de una eternidad con Él. No se ha terminado de escribir el último párrafo de nuestra vida. Todavía el Señor quiere dejar en nosotros marcada su obra maravillosa en esta generación. Pero hay que proseguir. Necesitamos alentarnos, hermanos, los unos a los otros. A veces la palabra más poderosa que recibe alguien dentro de la congregación no viene del pastor, no viene del predicador, viene de ti. Y va hacia el que está al lado cuando le dices: vamos adelante. En medio de eso que estás atravesando, Dios va a hacer una obra, Dios va a cumplir sus promesas, Dios va a cumplir su palabra en tu vida. Y nos podemos alentar y animar los unos a los otros. ¿Cómo me anima ver a los hermanos por los que oramos en la semana, en medio de diversas necesidades? Fíjese, yo le compartí a los hermanos de la oración acerca de un pastor que acabo de ver hace unos 5 días. El lunes pasado hubo una comida en el seminario de los maestros que ahí enseñamos, y estaba el pastor Luis Rugeiro. Y me preguntó: ¿cómo estás, José Luis? Le digo: bien, hermano, gracias a Dios. ¿Cómo está tu hijo que se acabó de casar? Le digo: pues se ve bien, está bien. Y cuando él me preguntó por mi hijo, yo tuve que hacerle la pregunta también a él: oye, Luis, ¿qué pasó con tu hijo? ¿Qué pasó con Giovanni? Y les platico que Giovanni, el 3 de diciembre del año pasado, salió de su casa, tomó su camioneta y nunca más supieron de él. Dice: acaba de cumplir 1 año, me dijo el pastor Ruggiero. Acaba de cumplir 1 año y no sabemos dónde está. Cuando me empezó a platicar, hermanos, yo dije: ¿por qué le pregunté? Porque se estremece. Sus ojos se llenaron de lágrimas y me dice: mira, José Luis, yo no puedo hacer nada. Todos los días me levanto, oro al Señor y le digo: en tus manos está la vida de mi hijo. No sé si lo vuelva a ver en la vida. Yo no sé dónde está, pero tú sabes dónde está él. Y tú puedes hablar a su corazón. Si él todavía vive, él puede encontrarse contigo para que tenga una eternidad. Y si él ha muerto, Señor, en tus manos está la vida de mi hijo. Qué dolor para un padre. Y ahí estaba su esposa, estaba platicando con alguien más, pero yo vi cómo se estremeció. Nosotros conocimos de esa situación un mes después y nos dolió, nos estremeció. ¿Cómo es posible que un padre, como muchos padres en nuestro México el día de hoy, han perdido a un ser querido? Lo secuestraron, lo confinaron
a trabajos forzosos, porque eso es lo que ocurre, hermanos. La delincuencia recluta jóvenes y jovencitas y nunca más sus familias vuelven a saber de ellos. Qué dolor y qué tragedia. Pero Luis Ruggiero me dice: lo que yo puedo hacer, a diferencia de muchas personas, es descansar en Dios. Decirle: Señor, aquí está mi dolor, aquí está mi quebranto. Fortalece mi vida, porque tengo que ir a la iglesia y darles una palabra de ánimo a mis hermanos. Y predicar esta palabra que yo debo de ser el primero en creerla. El primero que es fortalecido por las palabras del Señor. Y no solo Luis, sino entre nosotros hay hermanos que están atravesando situaciones difíciles, dolorosas, complicadas, que nos animan y nos alientan con su sola presencia. Son un mensaje vivo, visible para cada uno de nosotros. Y usted conoce a varios de ellos. Que se aliente nuestro corazón, hermanos, y que podamos proseguir todos juntos. Esta historia no ha terminado. Esta historia está todavía siendo escrita por el Señor, y usted y yo sabemos que va a terminar en gloria. No sabemos qué va a pasar el día de mañana, no sabemos qué vamos a enfrentar la siguiente semana, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Y con esperanza y con fe podemos proseguir la carrera, podemos seguir adelante. No vamos a salir de este mundo huyendo. No le decimos: Señor Jesús, ven, como la válvula de escape, porque ya no aguantamos la vida que nos tocó vivir. No, le decimos: Señor, ven, porque le queremos ver, porque queremos estar con Él, porque lo anhelamos con todo nuestro corazón. Pero si todavía nos permite un día más, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante, juntos, como hermanos, como compañeros del camino. ¿Sabe usted que así se le conocía a los cristianos en los primeros días? Los del camino. Porque la vida en Cristo es eso. Es un caminar continuo, desde el inicio hasta el final. Hasta el final. Hasta que lleguemos delante del Señor y le podamos decir: he terminado la carrera. He terminado la carrera. Sí. Pero mientras no nos llame a su presencia, o mientras Él no venga por su iglesia, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante, hermanos. Que esta historia continúe, y continúe con la gracia y el favor que Dios tiene para todos nosotros. Puestos de pie.